directivas. Él no está en los roles de ejecución. El presidente de este tribunal es el garante de que se redacten correctamente las notificaciones, que se notifiquen con oportunidad. Luego tenemos el decreto ley 25643 del 24 de julio de 1992, también en la época de Cantuta. ¿Qué política ejecutaba? Ya no concebía o implementaba. ¿Qué política antisubversiva ejecutaba el gobierno? La prohibición de la libre importación, de la comercialización del nitrato de amonio, para que no se hagan las bombas por los terroristas. O sea, en vez de decir, anda, arrásalos, quítales los insumos para que hagan bombas. ¿Esa es guerra sucia? ¿Esa es guerra limpia? ¿Son compatibles? Mátalos. Y por otro lado, controla la importación del nitrato de amonio. Hemos olvidado cómo combatió el gobierno de Alberto Fujimori el terrorismo. Qué fácil es decir, coexistieron dos políticas. Qué fácil es decirlo, pero es imposible probarlo. Decreto ley 25592, 26 de julio de 1992, en la misma época de Cantuta, nuevamente. Qué importante el factor temporal. ¿Qué hacía el gobierno? Destruía estudiantes, mataba profesores, mataba alumnos. O, por ejemplo, aumentaba severamente la pena. Es más, reimplantó la figura de la desaparición forzada, que había quedado derogada cuando se modifica el Código Penal. La desaparición forzada, miren el mes, por favor, fue reimplantada en el Perú el 26 de julio de 1992 por decreto ley. Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. O sea, el gobierno del presidente Fujimori desaparecía al profesor y a los estudiantes y al mismo tiempo creaba el delito de desaparición forzada. ¿Y qué decía? Que las dependencias de la PNP en todo el territorio pondrán de inmediato en conocimiento de la Fiscalía de las denuncias sobre las personas desaparecidas dentro de su circunscripción. En cada dependencia PNP se llevará a cabo un registro de denuncias de personas desaparecidas. Los fiscales investigarán las denuncias sobre personas desaparecidas, informando sobre el estado de las mismas al fiscal superior decano del Distrito Judicial. La fiscal de la Nación remitirá mensualmente al Consejo de Derechos Humanos del Ministro de Justicia un informe sobre las denuncias de las personas desaparecidas. Todas esas medidas se adoptaron en julio de 1992. La pregunta del millón. El presidente era el garante, porque claro, la pregunta es, eso decía la norma, pues, pero no se hizo, si se hizo mal. Estamos juzgando al presidente de la República, no al fiscal decano de Ayacucho. La pregunta es, ¿quién tenía que controlar que eso se haga realidad?
el presidente de la República, vuelvo a insistir, y acá en el tribunal hay personas que dominan la teoría del delito. ¿No funciona la delegación de funciones? ¿No opera la delegación de funciones? ¿La delegación de garantes? ¿No existe el principio de desconcentración? El presidente no le delega al ministro de Defensa, el ministro de Defensa no le delega al presidente del Comando Conjunto, el presidente del Comando Conjunto no le delega al inspector general, el presidente no le delega al ministro de Justicia, no le delega. Y sería toda la cadena del Poder Ejecutivo. Porque acá he escuchado debería ser no lo condenen por comisión, condénenlo por omisión. Pero hay que detenerse un poquito en la palabra para ver quién es garante. ¿Y qué cosa es delegación? ¿Y qué cosa es desconcentración? El 5 de mayo de 1992, no sé si alguno de los presentes aplicó esta legislación. Algunos sí la luchó contra ella como abogado defensor, recuerdo. Decreto Ley 25475, la legislación antiterrorista. En mayo del 92, ¿qué es lo que ejecutaba el gobierno como política antiterrorista? ¿Arrasar terroristas o detenerlos, procesarlos y ponerles penas máximas? ¿Hubo violaciones de derechos humanos durante la ejecución de la política de pacificación? Evidentemente las hubo. Ya en la audiencia pasada, cuando analizamos el indicio de la cantidad, sostuvimos que toda política de gobierno en un país subdesarrollado implica en su ejecución errores, desviaciones. Y aquí una muy concreta. Yo fui defensor en esas épocas. Le consta al presidente de este tribunal y amigos de la parte civil que hoy no nos acompañan. No se condenaba solo sobre manifestaciones policiales donde se ponía, requiere la presencia de un abogado, decía no requiero, me basta la presencia de la fiscalía. Siendo eso absolutamente ilegal porque el derecho a la defensa es irrenunciable. No se condenaba sobre la base de las declaraciones de los solicitantes a la colaboración eficaz. Eso era una política, era que el Poder Judicial había dicho a los terroristas un proceso sin debido proceso, o era el error del hombre que aplicaba justicia en ese momento, que en su temor o su concepción creía así. ¿Era política o era problema del juez? ¿Y quién tenía que garantizar, señor presidente, señores vocales supremos? ¿Quién tenía que garantizar con qué pruebas se podía condenar a un terrorista? En 1991 y 1992, el presidente de la República, él tenía que estudiar los expedientes, él tenía que ir donde el presidente de la Corte Suprema y decirle, saca una regla que a la gente no se le condena con manifestaciones policiales. No, señor. Para eso delegación de funciones, para eso desconcentración.
¿Qué sabría el presidente de la República con qué pruebas condenaban los jueces sin rostro? O si se quedaban a escuchar toda la audiencia detrás del espejo, se iban. ¿Cómo controlaría eso en Pixi el presidente de la República? Recuerdo, nos citaban a las 11 de la noche, llegábamos a las 8 de la mañana, la audiencia comenzaba a las 2 de la tarde, eran las 3 de la madrugada y no terminaba, y uno estaba hablando, y llegaba un momento, ¿estarán los vocales? Entonces lo que yo hacía era quedarme mudo, y a los minutos me decían, doctor, ¿por qué no sigue? Quería saber si estaban. ¿Eso tenía que garantizar el presidente de la República?